este video te mencionamos qué pasa si el sensor de oxígeno está malo. Los sensores de oxígeno son piezas necesarias del automóvil porque verifican la proporción de aire a combustible en el motor de su automóvil y transmiten mensajes a la computadora para que pueda ajustarlo en consecuencia. El contenido de oxígeno en el motor depende de las condiciones ambientales. Elementos como la temperatura, la altitud, la presión del aire, la temperatura del motor y la carga del motor son los factores que afectan la proporción de gasolina y oxígeno durante la combustión. Cuando su motor se quema con una mezcla pobre con una alta proporción de oxígeno a combustible, el escape genera y libera más contaminantes al medio ambiente. Además del código de falla de los sensores de oxígeno, P0131, enviado a la señal de los sensores que funcionan mal, así es como puede saber si un sensor de oxígeno está defectuoso. 1. Compruebe que la luz del motor se enciende. El primer síntoma de un sensor de oxígeno defectuoso es una luz check engine que se ilumina. La luz check engine se ilumina cada vez que falla alguna pieza del motor. Siempre debe comunicarse con un mecánico de automóviles cada vez que tenga una luz check engine iluminada para su inspección, porque la luz se enciende por muchas razones diferentes. La única forma de diagnosticar correctamente la causa es si un profesional inspeccionó su automóvil. 2. Mala economía de combustible. Cuando tiene un aumento anormal del consumo de combustible, es probable que su vehículo tenga un sensor de oxígeno defectuoso. Siempre que el combustible sea demasiado rico o demasiado pobre, la combustión del combustible del motor pierde eficiencia. Debido a que los sensores de oxígeno se deterioran gradualmente, también notará que el consumo aumenta lentamente. También puede notar un olor fétido a huevo cuando el combustible se quema debido a la producción de residuos de azufre y nitrógeno. Otro síntoma de fallas en los sensores de oxígeno es la producción de humo negro en el escape debido al bajo consumo de combustible. Siempre controle la cantidad de combustible que llena en la estación y su tasa de consumo para notar cada vez que su sensor de oxígeno tiene problemas. 3. Fallos de encendido y motor en ralentí áspero. Cuando su sensor de oxígeno comience a fallar, notará que su vehículo falla con frecuencia, funcionando de manera brusca e irregular cuando está inactivo. Los sensores defectuosos vienen con otros problemas de rendimiento del motor, como pérdida de potencia, vacilación del motor y bloqueo al arrancar el automóvil. Como se mencionó anteriormente, los mensajes del sensor de oxígeno ayudan a controlar la sincronización del motor y los intervalos de combustión. Estos afectan la relación aire y combustible, que es esencial para una combustión eficaz. Por lo tanto, un sensor defectuoso interrumpe estas funciones del motor y hace que el motor funcione de manera irregular cuando está inactivo u otros problemas relacionados con el motor. 4. Rendimiento débil del motor. Siempre que haya dificultades de combustión en los procesos del motor, el vehículo experimentará un rendimiento del motor debilitado. Cuando tiene un sensor de oxígeno defectuoso, la relación aire y combustible se equilibrará de manera inexacta, causando una combustión insuficiente. 5. Un sensor de O2 defectuoso puede causar una mala aceleración. Sí, un sensor pésimo envía mensajes incorrectos al módulo de control del tren motriz del automóvil que controla la proporción de combustible que usa su vehículo. Un equilibrio inadecuado provoca una combustión incompleta, que interfiere con la transmisión de potencia a las partes mecánicas que impulsan el automóvil. Por lo tanto, puede pisar los pedales y obtener una aceleración inexistente o limitada. 6. Pruebas de emisiones fallidas. Otra señal de que puede estar lidiando con un sensor de oxígeno defectuoso es que continuamente fallan las pruebas de emisión. Algunos condados y estados requieren que los vehículos pasen por pruebas de emisiones regulares para controlar la contaminación ambiental. El sensor de oxígeno está en el colector de escape y ayuda con el control de emisiones. Por lo tanto, fallar las pruebas de emisión puede indicar que su sensor de oxígeno y el sistema de control tienen un problema. Dado que no es solo el sensor de oxígeno y el sistema de regulación de la relación de combustible los que causan emisiones defectuosas, debe consultar a un profesional para diagnosticar el problema de su automóvil con precisión. 7. Sonido de motor áspero. Cuando conduce su automóvil por un tiempo, se acostumbra y puede detectar fácilmente los ruidos preocupantes del motor.
Un motor que funciona bien es relativamente silencioso. Por lo tanto, cuando su automóvil hace ruidos fuertes, principalmente cuando está inactivo, es probable que tenga un problema con el sensor de oxígeno. Un sensor de oxígeno defectuoso afecta la sincronización de la inyección de combustible y los niveles de combustión, produciendo ruidos desagradables. La combustión deficiente de combustible hace que su automóvil sea difícil de acelerar y puede hacer que se apague repentinamente cuando está en la carretera. 8. Emisión de humo negro. La emisión de humo negro en el escape indica una combustión ineficiente dentro del motor. La función principal del sensor de oxígeno es enviar información a la unidad de control del motor y decirle cómo equilibrar las cantidades de aire y combustible para su automóvil de manera eficiente y, por lo tanto, evitar las emisiones. Los sensores de oxígeno defectuosos no pueden controlar con precisión la relación aire y combustible, lo que significa que su proceso de combustión se producirá de manera deficiente, lo que provocará problemas de rendimiento y residuos de humo negro. Su automóvil también tendrá un alto consumo de combustible con un ralentí deficiente y problemas de arranque difíciles. 9. Emisión de humo y calentamiento global. Las emisiones de humo de los automóviles representan una quinta parte de todas las emisiones de humo que agotan la capa de ozono y causan un efecto de calentamiento global en el medio ambiente. Los vehículos con combustión incompleta de carbono producen un humo denso que acentúa este efecto ambiental negativo. Por lo tanto, tener sensores de oxígeno funcionales no solo hace que su automóvil conduzca de manera eficiente, sino que también reduce el impacto ambiental del calentamiento global. Suscríbete para más videos.